Bienvenidos una vez más al Seminario de Técnicos Académicos del Instituto de Física de la UNAM. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro en ciencias Alejandro Aguilar Sierra, quien es físico por la Facultad de Ciencias y cursó la maestría en Ciencias de la Computación y la especialidad en cómputo de alto rendimiento en el IMAS. También ha hecho un diplomado en Meteorología y Climatología, todo en la UNAM. Es técnico académico en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y profesor en la Escuela de Ciencias de la Tierra. Cursó el diplomado en Divulgación Científica y Cine Documental en la UNAM. Ha publicado artículos de divulgación e impartido conferencias sobre temas de ciencias de la Tierra en diversos foros. El título de su plática es Metagráfica, un lenguaje descriptivo para crear figuras de alta calidad. Metagráfica es un lenguaje gráfico vectorial 2D de construcción descriptiva. La primera versión se origina a finales de 1980 y controlaba directamente una impresora láser HP en una época en que no había aplicaciones gráficas que explotaran las bondades de esos equipos. En este siglo se migró a una versión que genera Encapsulated PostScript y se usó en diversas publicaciones científicas, principalmente los libros de texto de mecánica cuántica de Luis de la Peña. En esta plática dará un panorama del programa, su versión actual y sus posibilidades a futuro. Metagráfica es un lenguaje gráfico vectorial de 2 dimensiones creado para crear figuras técnicas y científicas publicables de alta calidad. La primera versión controlaba directamente una impresora láser HP y en una época en la que pues había pocas opciones y de hecho no había muchos programas que explotaran las capacidades de una láser a finales de los 80s. Y en este siglo lo migramos a PostScript y se ha usado en varias publicaciones científicas, principalmente los libros de texto de Luis de la Peña. Bueno, entonces vamos a ver. Como antecedentes, esto les estoy hablando de los años 80. En el fondo pueden ver un plotter, que es una plumita que se movía y hacía los dibujos sobre el papel directamente. Entonces siempre hay una posición de la pluma en donde está la pluma y se tiene que mover a hacer la figura. Entonces no había muchas opciones asequibles hasta que surgieron las impresoras láser a finales de la década. Los programas de diseño se tardaron en adaptar porque en esa época eran impresoras de matriz, se veían todas pixeladas, y para que hubiera un programa de diseño gráfico que explotara, o eran muy caros o no había. Entonces la primera versión de Metagráfica controlaba directamente la memoria de la impresora y ya nada más lo mandabas a imprimir y ya salía la figura. Entonces esta fue la primera publicación oficial con Metagráfica en la revista Atmósfera del Centro de ahora Instituto de Ciencias de la Atmósfera en 88, pueden ver aquí, y el tipo de figuras que se podían hacer eran estas, ¿no? Que son típicas figuras científicas, digamos, ¿no? De curvas con datos experimentales. Entonces, como vi que tenía potencial, publiqué un artículo en la revista Ciencias de la Facultad. En ese tiempo le decía Metagraphic, hacia un lenguaje para la graficación por computadora. Y bueno, estas son 3 paginitas de esa publicación y ejemplos del tipo de figuras que se podían hacer. En los años 90 se enteraron Ana María Cheto y Luis de la Peña de este programa y me invitaron a ayudarlos a hacer las figuras de su texto, que es Introducción a la Mecánica Cuántica. Buena parte del programa lo reescribí para atender las necesidades de este proyecto. Después, en el año 2000, hubo otras ediciones, su problemario y una tercera edición. Entonces ahí pues, ya había hecho la maestría, la hice a mediados de los años 90 en Ciencias de la Computación, entonces ya sabía programación de objetos, Java, pero no me gustaba, y C++. Entonces lo pasé todo el programa a C++ para aprovechar la herencia, el polimorfismo y la biblioteca estándar. Básicamente la biblioteca estándar son estructuras de datos muy bien organizadas. Y generaba PostScript. No sé si tengan idea de qué es PostScript, pero todos saben que es PDF, ¿no? Entonces PostScript es el antecesor, que es como un lenguaje gráfico que se utiliza para controlar impresoras y
crear una página tal como se va a ver. Y finalmente, bueno, en 2006 se publicó esta versión, la tercera edición del libro de Luis de la Peña, pero ahí no hubo muchos cambios en metagráfica. Entonces, de 2000 nos pasamos para acá, casi 25 años después, y se está preparando la primera versión en inglés del libro de mecánica cuántica, el mismo libro de la Peña. Entonces, como ya pasaron más de 20 años, decidí recodificarlo, limpiar el código, mejorarlo, hacerlo más eficiente. Había funcionalidades que estaban en el papel pero no se habían implementado. Aquí se implementaron y además el proyecto tiene otras funcionalidades que también se atendieron. Pero la gran diferencia es que hasta ahora este había sido un proyecto privado, solo yo tenía el código. Y ahora ya lo publiqué en GitHub con licencia libre GNU GPL3. Y además, como la idea es que se internacionalice, ahorita la documentación está en inglés. Podríamos sacar una versión en español, pero de momento para poderlo internacionalizar está en inglés. Entonces, les voy a comentar algunos conceptos básicos. Este es un formato vectorial, no un formato raster como las típicas imágenes PNG, JPEG que tienen píxeles. Todos entienden el concepto de píxel, ¿no? El elemento más básico de una imagen. Pues en este caso no hay píxeles porque es vectorial. Entonces, el elemento básico es un punto geométrico XY y con una lista de puntos se genera una ruta, es decir, distintos puntos conectados, en inglés path. Y con ella pueden crearse líneas, curvas, polígonos y áreas. Se actualiza la posición actual cada vez que se hace una figura, un trazo de un polígono, lo que sea, como si fuera un plotter. Adelante. Estuve hablando mal de ustedes, qué bueno que hasta ahorita llegaron. Por eso no llegamos a sí, voy a moverme atrás tantito, nada más para que vean que estuve hablando de ellos. Pues, caramba, ya está subiendo, ya veo. Sí. Comentaba que ustedes me invitaron en 1990. A ver, si quiero... Sí, porque están medio duras. Bueno, entonces seguimos. Y les decía que como ya salió el nuevo proyecto del libro en inglés, pues fue una muy buena motivación para actualizar el código y mejorarlo y agregar funcionalidad, pero además publicarlo. Ya está publicado en GitHub y documentación en inglés. Bueno, estábamos hablando de los conceptos básicos. Es vectorial. En lugar de píxeles tiene puntos geométricos y rutas, que son puntos unidos por líneas, o simplemente unidos, conectados. Y el espacio geométrico es normalizado. Imaginen, aquí está el origen, 0 y 1, 1. Entonces ahí es donde trabajamos internamente. Las dimensiones del gráfico son por omisión 10 por 10 centímetros, pero eso se puede modificar y el usuario puede modificar su propio espacio. Es decir, si de 0 a 1 no te sirve, tú quieres de 1000 a 10,000 o de 1 millón a 3 millones, lo puedes hacer. Y obviamente internamente se normaliza, se convierte a 0 y 1. Entonces, primitivos. Cada primitivo se define con un mnemónico corto en mayúsculas y es sensitivo si son minúsculas o mayúsculas, seguido de argumentos numéricos y una ruta. Y la ruta se define como la serie de puntos separados por espacios terminados con una llave. Entonces, esto es una ruta. El primer punto, el segundo punto, el enésimo punto y la llave. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de los primitivos gráficos, que pueden ser, por ejemplo, rectángulos, polígonos, elipses o círculos y arcos. Entonces, como les decía, este es el mnemónico de la polilínea, y este es el primer punto y este el segundo, y simplemente traza una línea de ese punto al siguiente. Poliarco, poli porque aquí ponemos el radio, 2 puntos, y aquí puede haber una ruta, y en cada punto de la ruta va a haber un círculo. En este caso, el radio es punto 3,
el ángulo es 15 y está desplazado 30 grados, o sea, es este cachito. ¿Sí? Y así podemos hacer toda clase de arcos. Lo mismo funciona para las elipses. La diferencia es que la elipse tiene su radio en X y su radio en Y. Y el rectángulo o barra con BR. Entonces, el estado gráfico controla las propiedades de la gráfica, como son, pues en el caso de los primitivos, el color, el ancho de línea, el patrón de línea o el relleno de las áreas, y transformaciones geométricas, si la figura va a estar rotada o escalada o trasladada. Eso está claro, ¿no? Estas dos, transformaciones geométricas y atributos, son características del estado gráfico. Este estado puede cambiar y al final, y ya que se imprima, se van a manifestar todos esos estados. Entonces, este es un ejemplo de atributos de línea. Tenemos los patrones de línea identificados con un número. Entonces, si ustedes le ponen L-pattern y este número, las siguientes líneas van a tener alguno de estos patrones. Y el grosor de línea está definido como 1/5 de punto tipográfico. El punto tipográfico es un 72avo de pulgada. Y recuerden, los puntos tipográficos se usan para las letras, por ejemplo, para 10 puntos o 12 puntos. Todo lo han visto en Word o el programa que usen para editar, ¿no? Le pueden cambiar el tamaño de la letra. Lo típico son 10 o 12 puntos. Bueno, eso significa. Entonces aquí pueden ver 0, en realidad es el más delgado que puede el dispositivo y va subiendo. Entonces aquí, ¿esto cuánto mide, Carlos? 5/5, o sea, un punto. Ajá, este es un punto tipográfico. Bueno, seguimos. Estas son propiedades de áreas. Entonces aquí podemos tener colores, grises y patrones. Al igual que en las líneas teníamos patrones, en las áreas tenemos también un distinto número de patrones. Y estas son las instrucciones. Y aquí tengo un pedacito de código donde se muestra cómo se hicieron. Primero poner fill y todas las áreas que siguen después de esta instrucción van a ser rellenadas. Y después pues se pone, recuerden que la barra es un rectángulo, entonces todos estos son rectángulos. Y aquí le voy diciendo qué nivel de gris quiero, del 0 al 100. El 100 es completamente blanco y el 0 completamente negro. Si le pongo un guión antes, en este caso -100, me traza el contorno. Aquí tengo varios ejemplos del contorno trazado, ¿no? Aquí y acá. Los patrones, pues simplemente son distintos acomodos de líneas. El patrón 1, 2, 3 y 4. Y funciona lo mismo. Si le pusiera un guión aquí, o un número negativo, me trazaría el contorno. Hablemos un poco más de las rutas. Entonces, es posible crear una ruta con el carácter ampersand. Y ahora, cuando muestre cómo se usa el código, todos los parámetros estarán en cursivas. Entonces aquí obviamente el parámetro no es la palabra path, sino una ruta, una serie de puntos terminados en llave. Entonces aquí puedo crear, y aquí igual, ven que está en cursiva name, pues se lo puedo cambiar a lo que yo quiera. Entonces aquí genero una nueva ruta y le pongo este nombre y ya, así de sencillo, ya tengo en memoria la ruta name. Y la puedo usar en donde yo quiera, por ejemplo aquí en polilínea, le pongo esa ruta y me va a trazar una línea conectando todos los puntos que forman parte de esa ruta. También puedo copiar rutas de esta forma muy sencilla. Le pongo new path y el nombre de la anterior ruta. Y ya la puedo manipular. ¿Cómo la manipulo? Pues con estas funciones.
Por ejemplo, concatenación de rutas básicamente es cuando yo pongo esta instrucción y el nombre de la nueva ruta y puedo poner una serie de rutas, las va a pegar. Pero al pegarlas va a hacer una serie de transformaciones para que sea continuo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Si le pongo OPPT, recuerden que PT es PAT, que en español es ruta, ¿no? Entonces siempre que vean PT se refiere a PAT. Si pongo esto, va a mantener la ruta abierta hasta que se cierre con esta instrucción que sirve para ambos comandos. ¿Qué significa eso? Imagínense, por ejemplo, que trazo un cuadrado no cerrado, sino nada más así, y un arco así, ¿no? También no cerrado. Y si lo pongo dentro de esta instrucción, los va a cerrar porque son la misma ruta. Entonces, una vez que le diga close path, los va a unir. ¿Sí me explico? Y aquí podemos invertirla, significa que en lugar de que vayan los puntos 1, 2, 3, 4, va al revés. Último, n y así. Y la normalización simplemente hace que donde quiera que estuviera esa ruta, la encaja en el cuadrado unitario que ya vimos, de 0 a 1. Todas esas son operaciones convenientes para distintas cosas que queramos hacer. Bueno, ahora que ya vimos rutas, vamos a ver los splines. Básicamente, en diseño gráfico se usaba la figura que pueden ver atrás. Pueden ver estos clavos y una banda elástica alrededor que pasa por los clavos, ¿no? Estos clavos son puntos de control que nos van a permitir suavizar una curva. Entonces, en métodos numéricos, lo convirtieron esto a su forma matemática en la que si tienen los clavos, la posición de los clavos, que son los puntos de control, podemos generar un polinomio cúbico que me definiría esta curva. Esa es la idea. Entonces, los más comunes son los splines cúbicos porque tienen muchas ventajas. Y como les decía, a partir de los puntos de control se genera un polinomio cúbico. Hay distintos tipos de spline. El que nosotros usábamos al principio del programa era Cadmus-Rom, que tiene algunas propiedades. Cadmus, por si no lo saben, fue el presidente de Pixar. Durante muchos años, el fundador y presidente de Pixar. Él es matemático, así que la parte matemática de graficación por computadora, él era el que la dirigía, Ed Catmull. Bueno, esto seguro se usó en las primeras películas de Pixar. Bueno, el Cadmus-Rom tiene las características de que los puntos de control dirigen la curva, pero no están encima de la curva, salvo los extremos. Entonces, si muevo estos puntos, se mueve la curva, pero no se lleva totalmente a la curva. Y eso nos permite suavizar distintas expresiones que queramos hacer, o curvas teóricas, lo que sea. Y los centripetales son los que mejor se ajustan a los puntos de control sin efectos indeseables como moños o inflaciones. Entonces, aquí pueden ver un moñito que se hizo y los puntos son los mismos, son estos puntos de control, pero simplemente estos que estaban muy juntos provocaron que se hiciera un moñito. Y en este caso, que están muy separados, provocan que se haga gorda esa parte de la curva. Entonces, los centripetales, si se fijan, la curva más o menos se ajusta, no se hacen cosas raras, ¿no? Sino se ajusta convenientemente. Y esa es la razón por la que elegimos este tipo de splines Cadmus-Rom en metagráfica. Ahora, otro tipo de spline cúbico es el Bézier. Bézier, de hecho, fue un diseñador de autos francés que usó esta teoría matemática para diseñar autos en Francia. Entonces, tiene características diferentes. El primero y el último segmento sí están en la curva, pero los otros dos son los vectores tangentes. ¿Sí? Entonces, si muevo estos vectores, la curva se va a mover
de distintas formas. Si lo muevo hacia abajo, se puede ver así y así. Entonces, y otra característica es que la curva siempre está dentro del paralelepípedo que forman los... Bueno, no es paralelepípedo, ¿qué sería? ¿Cuál? Sí, el espacio, sí, ajá. Siempre van a estar, la curva siempre va a estar dentro del polígono generado por estos puntos. Bueno, entonces en metagráfica, como les decía, al principio usábamos los splines, pero no lo soporta PostScript. Entonces, si los usamos en metagráfica, se va a generar una ruta con muchos puntos, porque entre los puntos de control le vamos a meter un montón de puntitos, siguiendo la... Eso puede que no sea muy conveniente. En algunos casos sí, que no nos acomoda usar spline, Bezier, pues usamos el spline, ¿no? Pero Bezier sí es soportado en PostScript. Entonces, si yo tengo esa ruta, recuerden, por cada segmento son 4 puntos. En el caso de spline, 2 puntos en los extremos de la curva y las tangentes, los vectores tangente. Entonces, en el caso de Bezier, sí puedo tener en la salida final solo 4 puntos por segmento. La ruta obviamente debe tener mínimo 4 puntos. Entonces aquí me gustó este ejemplo de distintas curvas senoidales. Por ejemplo, el coseno pi medios, están primero los senos. Seno pi medios, seno pi y el periodo completo, seno 2pi. Y aquí están definidos, si se fijan, pues básicamente es una ruta de 4 puntos. Con 4 puntos lo defino. Y aquí una demostración de que está bien aproximado, estos circulitos rojos son calculados, que pertenecen al seno pi medios y encajan perfectamente en la curva. Bueno, entonces, como pueden ver, aquí están estos ejemplos. En el caso de de 2pi, que es el periodo completo, lo podría haber hecho con un solo segmento, pero se vuelve complicado porque ya es mucho más sensible. Si muevo tantito uno de los vectores, se puede mover raro. Entonces, mejor manejar 2 segmentos, que obviamente es este y su complemento, ¿no? Entonces, por eso en el seno 2pi tiene dos segmentos, 2 rutas de 4 puntos. Y bueno, estos son los equivalentes en coseno. Entonces, lo que les mencionaba de concatenar curvas es este. Aquí abro la nueva curva y le pongo concat_curve. Ese es el nombre que yo le inventé. Y es que no hemos visto transformaciones lineales, ahorita vamos a ver. Bueno, esto es una escala de la ruta que hace que en X sea 1/5 y no mueven la vertical. La vertical la deja normal. Y esta es la instrucción que repite la curva seno 2pi 3 veces. Entonces aquí pueden ver, esta es una, esta es otra y esta es otra. Y para cerrar simplemente ponemos la de 1pi, que es esta. Y aquí aparece. Pero la ajustamos a... Como les decía, todo esto está normalizado, todo esto está de 0 a 1. Entonces, esto está de 0 a 1 y para que quede en la misma escala lo tengo que convertir a la mitad, escalar a la mitad, ¿no? 0.5, 0.5. Entonces, aquí ya lo encajo. Entonces, una vez que uno todas estas curvas, ya tengo esta nueva curva y aquí la despliego como Bezier. Si te fijan, está el color rojo y aquí aparece ya concatenada. ¿Está claro? Porque no sé si es complicado eso, creo que no, ¿verdad? Bueno, esto lo debí de haber puesto antes, porque, bueno, para las transformaciones lineales usamos matrices en coordenadas homogéneas, que son matrices afines que incluyen la traslación. Por eso son de 3×3 para 2 dimensiones y de 4×4 para 3 dimensiones. Porque en una sola multiplicación matricial caben todas las principales transformaciones, como es rotación, escala y traslación.
Y hay otras, por supuesto, pero estas son las más importantes. Y la identidad, podemos regresar una matriz a que sea la idéntica, puros unos en la diagonal. En este caso, el postfijo MT puede sustituirse por las siguientes matrices, que es local, ST que se usa para estructuras, PP que se usa para la posición actual y PT para rutas. Y ahora sí vamos a las estructuras. Las estructuras nos permiten asociar primitivas, atributos y matrices, lo que permite crear gráficos más complejos. Existen diversos comandos para manipular estructuras y se pueden aplicar transformaciones lineales y atributos. Y la forma de hacerlo es pues, Open Structure, OPST, el nombre, y luego Close Structure. Todo lo que esté aquí adentro pertenece a esta estructura. Entonces la forma más fácil de desplegarlo es simplemente poner aquí el nombre y una ruta, y la estructura se va a reproducir en todos los puntos de la ruta. Y estas son otras operaciones con estructuras. El marcador es simplemente una estructura que voy a usar con una serie de operaciones. Entonces, con esa instrucción le digo que la estructura name va a ser el marcador. Entonces, de port to window lo que significa es que la estructura la voy a encajar en este cuadrado. El cuadrado, no cuadrado, rectángulo. El rectángulo definido por el punto 1 y el punto 2, ¿no? Segundo, aquí está este rectángulo. Entonces, sea como sea la estructura, lo encajo en estos dos puntos. ¿Cómo puedes hacer un resize con eso? Sí, claro. Como tú quieras, lo pones así, asá, asá, y se ajusta. Line ST simplemente traza una línea y coloca la estructura al final de la línea. Y la rota, haz de cuenta, esta es mi estructura, hago la línea así y la rota de acuerdo a la inclinación de la línea. Y los parámetros son la escala, shift es si lo voy a mover de los extremos de la línea, y n el número de veces. Si le pongo un número mayor que 1, entonces va a usar la matriz de posición de la pluma para moverlo. Ahorita les voy a mostrar ejemplos. Y el arco structure es lo mismo, pero en lugar de una línea es un arco. Y aquí le puedo trazar un arco y colocar el marcador al final del arco. Aquí van los ejemplos, y sí, la mayoría son del libro, porque pues ahí estaban. Bueno, entonces aquí creo la estructura pila y modifico el ancho. Si se fijan, aquí está la pila. Estas líneas tienen ancho 1 y estas otras, ¿qué ancho tienen? 0. No, mira, 8. Aquí le estoy poniendo. Entonces aquí trazo las líneas con Polyline. ¿La máxima? La máxima es la que tú quieras, no hay límite. Ah, ok. Lo que yo le mostré hace rato es nada más una demostración, sí, pero tú puedes ponerle 1000 y pues, te va a poner una línea de grosor 1000. No hay límite. Bueno, entonces creo que está claro, ¿no? Aquí simplemente traza unas líneas con un ancho y aquí otras líneas con otro ancho. Entonces simplemente pues, la pongo como les dije, pongo la pila y una ruta, que en este caso es un solo punto, y la pone aquí. Y le puse rojo para que la identifiquemos en la figura. Y aquí una demostración de Arc Structure. En este caso estoy poniendo como marcador una flecha que apunta hacia la derecha, que es esta, ¿no? Y al meterla en este arco, adopta la inclinación de la flecha de acuerdo a la orientación del arco. Entonces pueden ver que pues, aquí colocan los dos extremos las flechitas, ¿no? Tiene un número negativo que indica que lo va a hacer de ambos lados y no solo al final del arco. Bueno, entonces creo que eso muestra bien estas instrucciones de estructura. Y en esta otra estamos usando Line Structures. ¿Se acuerdan qué era la línea estructura? Se crea una línea entre dos puntos, ¿no?
crea una línea y coloca la estructura al final de la línea. Y en este caso, pues hace esta línea horizontal y coloca la flechita al final, ¿no? Otra vez esta misma flecha la coloca al final. Entonces fíjense qué parámetros estoy usando. Primero es la escala, después shift no se mueve de los extremos, se queda en los extremos, por eso shift es 0 y 9. Lo va a hacer 9 veces. Entonces aquí está la matriz de traslación, la transformación lineal de traslación. ¿Qué me dice esta matriz? Esta transformación. Que lo va a trasladar. ¿A dónde? Punto 1. O sea, va a mantenerlo en X ahí mismo y va a ir moviendo punto 1. Exacto, así es. ¿Sí está claro? Porque pues, no se va a mover en X, por eso está este 0, y en Y se va a mover punto 1. Así es, exactamente. Lo va a hacer 9 veces, ¿no? Así es, y aquí tienes 9 flechitas movidas en la vertical, ¿no? Eso es esta estructura. Y aquí simplemente, pues, en cualquier punto de la ruta, coloca las flechas, y ahí están. Bueno, otra cosa que puede hacer Metagráfica es desplegar texto. Y los dos comandos básicos son dt, y aquí le pones una cadena de texto con lo que quieras, y xydt, que tú le pones la posición. Si no le pones la posición, esto simplemente lo va a poner ¿en dónde? Pues en la posición de la pluma, donde haya quedado, ¿no? Y este tiene una ventaja de que podemos, con la matriz de cambiar la posición de la pluma, la podemos definir y cada vez que ponemos dt se actualiza. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo en donde esto se actualiza. Bueno, y aquí simplemente le digo la posición exacta donde quiero que se ponga el texto. Y dentro de una cadena de texto le puedes poner los siguientes controles. Puedes indicarlo que el siguiente texto sea un superíndice, índice o sea un subíndice, o esté en negritas, o esté en itálicas o énfasis, o en romana, serif, que es por omisión. Si no le pones R, lo voy a poner así, por omisión. Y algo muy importante que estamos usando desde el principio es los símbolos matemáticos y griegos. Son los mismos que usa LaTeX. Entonces, con la misma sintaxis, le pones la barra inclinada y el nombre del símbolo. Y aquí algunos ejemplos, y el texto en Metagráfica y los ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí dice un número infinity de posibilidades. Infinity es infinito en LaTeX. Igual, aquí pueden ver que pongo texto en negrita o enfatizado, griego, beta, subíndices, superíndices, en fin, y la H barra. Entonces, todo eso como que se combina un subconjunto de LaTeX para poder hacer esto. Ahora, los generadores. Los generadores son operaciones convenientes para casos en que se repite mucho, ¿no? Para no tener que poner n veces una instrucción. Entonces, este me va a generar números en texto. Le digo la posición inicial, cuánto se va a incrementar y cuántas veces lo voy a hacer y cuántos decimales va a llevar el número. Tiene todos estos parámetros y ahorita vamos a ver cómo se usa. Y cada vez que se ponga uno de esos números, se actualiza de acuerdo a la matriz de la posición. PP es plum position, porque estamos pensando en la analogía del plotter, la posición de la pluma, y así funciona. El generador de rutas lo que hace es que vamos a generar una ruta con n puntos que empieza en el punto XY y lo vamos a almacenar en la ruta name. Entonces, igual, en este caso se va a usar la matriz de rutas, la que termina con PT. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, imagínense que ponemos el punto en 1, 1, este punto XY, y le ponemos n igual a 6, y en la matriz de transformaciones le ponemos una rotación de 60 grados. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a generar un hexágono, ¿no? Porque lo va a rotar 60 grados, lo va a pegar y me genera un hexágono, ¿no? Con una sola instrucción.
Y TICS es algo, yo les comenté que a lo mejor este nombre no es el más apropiado, lo puse porque en las gráficas se ponen las rayitas, se le llama TICS, pero simplemente son líneas paralelas que siguen este vector n veces. Entonces, y este es el vector generador y se usa de nuevo la posición de pluma. Entonces, un ejemplo, otra vez del libro de mecánica cuántica. ¿Qué hacía esto, Carlos? Traslada la posición de la pluma solamente en la vertical. Y esta traslada solamente en la horizontal, ¿no? Y esto genera los números. Entonces, miren, en este caso le pusimos 7 veces este número con 0 decimales, son estos, ¿no? Y esta sola instrucción genera todos estos numeritos. Y las líneas verticales y horizontales se generan con estas dos instrucciones. 10 líneas, y en este caso son verticales, y las va moviendo en X, ¿no? 1X. Las va trasladando, son estas líneas verticales, y en este caso las horizontales. Entonces, bueno, lo que quiero mostrarles con este ejemplo es cómo simplifica, ¿no? Cómo con pocas instrucciones podemos generar esta gráfica. El futuro. Ahorita ya publiqué una versión que está en beta. Antes de quitarle lo beta, se deben de cumplir algunas condiciones. Quisiera poderle meter variables a las estructuras para, por ejemplo, ¿se acuerdan de las flechitas, ¿no? Que generaban 9 flechitas paralelas? Pues, ¿qué tal si le decimos n flechitas, el que tú quieras, y eso lo ponemos como una variable, y que lo pudiéramos cambiar? Luego, lo de loops para lograr diversos ejemplos. Aunque ya estos generadores son prácticamente loops. Loops es como un for en algún lenguaje de programación que repite muchas veces una instrucción. Y el parser, que actualmente está muy parchado. Esa es la única parte del código que no he vuelto a codificar porque está delicado, y yo les prometí que no lo iba a hacer hasta que todas las figuras del libro estuvieran, sí, porque eso puede ser complicado, ¿no? Entonces esto está pendiente. Pero bueno, con estas 3 condiciones ya lo declararía fuera de beta. Ya sería el primer release oficial, digamos, ¿no? Entonces, en conclusión, Metagraphic es un lenguaje gráfico vectorial que tiene un potencial aún por descubrir. Y ahorita les platico también por qué. Y un solo proyecto causó una explosión en su funcionalidad. ¿Cuál proyecto? Pues el libro de mecánica cuántica, el libro de texto. Ahora que es público el programa, pues va a haber más proyectos que lo podrían usar y seguro va a haber más funcionalidades. Aquí les dejo la dirección en GitHub donde lo puse. A Sierra soy yo, Metagráfica. Y cualquier comentario me lo puedan enviar aquí. Entonces, ¿por qué tiene un potencial para descubrir? Les platico la anécdota. Cuando estábamos haciendo las figuras de la edición de mecánica cuántica de 1990, se supone que yo me iba a encargar de hacerlas, pero el doctor Ruiz de la Peña me pidió documentación para ver cómo se usaba el programa y que se lanza él mismo a hacer las figuras. Y de repente vimos que había necesidades que aún no tenía el programa y pues se las fuimos implementando, ¿no? Entonces, y no solo eso, había funcionalidades que sí tenía y que yo no había descubierto. Y fue el doctor quien las descubrió, ¿no? Y ya eso, digamos que fue un estímulo para mejorar el programa y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, preguntas. Vamos a darle un aplauso y... Gracias. A ver si hay alguna pregunta. ¿Sí? Yo tengo 2 preguntas. La primera es si, ¿ya existe alguna iniciativa o comentaste que das clases, ¿no? Si le dices a tus alumnos como que hagan sus gráficas ahí, o sea, como una iniciativa para hacer crecer, porque creo que es bastante útil y en general se ve sencillo hacer.
figuras complicadas, ¿no? Que te podrían Ajá. llevar un ratote. Sí, pues fíjate que no, porque como te digo, había sido un proyecto privado y hasta ahora lo estamos publicando. Pero sí, la idea es promocionarlo más, invitar a más gente a que lo use. ¿Y la segunda pregunta? Y la segunda es si habías, o sea, al día de hoy, algún límite respecto a complejidad de figuras que tú digas, bueno, esto quizá no lo puede hacer o tiene todavía estos errores. Pues digamos, si quieres hacer algo en 3 dimensiones, ahorita es complicado. Entonces, ese podría ser una limitación actual. Pero en general, pues en 2D yo no he encontrado todavía la limitación. ¿Sí? En la figura que pusiste del libro, que estaba la fuente de poder, Ajá. ¿cuántas líneas, por ejemplo, tuviste que... ¿En esta? ¿Cuántas líneas? ¿Cuántas líneas? ¿Todo ese dibujo corresponde a esas 18 líneas? No, hay más. Pero mira, estas son líneas paralelas. ¿Con qué instrucción crees que las hice? Con TIC, la misma con que se usaron otras líneas paralelas, ¿no? Entonces son más de 18, pero como esta figura tendrá unas 50 líneas, algo así. O sea, es relativamente corto, ¿no? Puedes expresar líneas complejas. Ajá. Yo tengo un par de preguntas. Sí. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre esto y Metapost? Creo que es más complicado Metapost, ¿no? Okay. O sea, esto es como un lenguaje más simple, ¿no? Es más simple. Ajá. Ahora, Metapost quizá, como es la base de TeX, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que saber cómo hacerlas y claro, puede ser más complicado. más las tripas. Sí, sí. Más como lenguaje de bajo nivel. Sí. Ok. Y otra, ¿hay algún otro proyecto ahorita que digas, digo, es un proyecto largo, ya tiene más de 30 años, Ajá. que tú piensas, mira, este otro lenguaje tiene más o menos la misma funcionalidad? Sí, mira, hay varios. Hay uno que se llama Asymptote, que también se usa en LaTeX y todo, pero como que el enfoque es diferente, la filosofía es distinta, ¿no? Entonces, quizá algunas cosas serían más fáciles en ese lenguaje, pero otras no. Sí. No sé si tú conoces Asymptote, es también se usa mucho en LaTeX. No. Ajá. Y si hablamos, por ejemplo, de Python, está, ¿cómo se llama? Matplotlib, pero es básicamente para otro tipo de figuras, básicamente para datos. Por ejemplo, Ajá. a mí en R tal vez se me ocurriría poder, tal vez, reproducir alguna de esas imágenes, pero no me queda tan claro cómo. O sea, la ventaja que veo de es que incluso la misma, por ejemplo, la tipografía que usa está relacionada directamente con LaTeX, ¿no? Así es. De hecho, usamos las fuentes de LaTeX Sí. para mostrar las griegas y algunos otros como H-barra o infinito. Sí. En PostScript tiene la ventaja de que puedes embeber fuentes. Entonces, aquí, si usamos estas letras, embebemos la fuente de LaTeX directamente. Por eso se ve exactamente igual a como se vería en LaTeX. Claro, usa la misma tipografía que usan en... Así es, la misma tipografía. Ajá. ¿Sí? Sí, dos preguntas. Una, sería muy complicado agregar a las primitivas otras curvas, por ejemplo, para unas que aparecen mucho, la parábola, la hipérbola, la senoide. Ahorita tienes seno. Sí, Ajá. pero esta no es primitiva. Esta la tiene que construir, pero no las ha agregado a las primitivas. No, pero sí, puedes considerar estas que ya están hechas. Simplemente cargas el programa donde están definidos estos y las usas. Así como se usan aquí, sin to p, en fin, se pueden usar directamente. Sí, nada más es una instrucción que en esta plática no les dije, pero
pueden incluir otros archivos metagráfica y usarlos. Cambiar el catálogo de primitivas. Exactamente. Y las parábolas, esas curvas cuadráticas son muy fáciles de aproximar con Bézier y muchas otras. Entonces, así es, se puede generar un catálogo de curvas, como este. Este es un pequeño catálogo de curvas senoidales. Yo creo que sería muy práctico para el usuario tener el catálogo. Sí, así es. Luego una Perdón, pregunta- tenías una más. Ajá. No, pero tenías otra, ¿no? Sí, tenía otra que es Ujú. un poquito más complicada. Bueno, la pregunta no, pero tu respuesta. Ajá. Que es una característica que nos gusta mucho de los que usamos LIX, Ujú. es la interfase. O sea, el hecho de que puedes visualizar y ahí mismo hacer las ediciones, pues, Ujú. ¿no? Claro. ¿Qué tan complicado sería desarrollar una interfase para poder visualizar y Bueno. para el usuario sería comodísimo poder ver lo que uno está haciendo, Claro. los cambios y todo? Es que ahí es un problema de sistemas operativos, porque cuando yo hago los cambios en Linux, inmediatamente se refleja en el PostScript. Pero como Microsoft chilló que PostScript era inseguro, le hicieron caso en Mac y ya no lo genera directamente, genera primero un PDF. Entonces ahí es más complicado. Hacer un programa de interfaz es otro programa, es otro proyecto, es hacer un programa de dibujo interactivo. Entonces sí se puede hacer, por supuesto, pero es otro proyecto, digamos, ¿no? Y creo que en los años 90 usábamos un programa, pero no era realmente interactivo, era simplemente un editor de texto que inmediatamente generaba la imagen. ¿No, doctor? Bueno. Es FIG, ¿no? No, ese es otro. Sí, fíjate eso, ¿verdad? Sí, o sea, era medio parecido, ¿no? Sí, más o menos. Perdón, ¿tú querías preguntar algo? Bueno, yo mi pregunta es, o sea, se me haría interesante, por ejemplo, agarrar toda la documentación que tienes ahí pública y meterlo a un LLM para entrenarlo Ajá, y tener un asistente como Llama. sí. O sea, no creo que sea tan complicado el tiempo de procesamiento, o sea, no sé si sea muy robusto Ajá. los diccionarios que tengas ahí. No, pues es sencillo. O sea, como ves, es algo que a mí no se me había ocurrido y podría ser O interesante. sea, preguntar cómo le hago esto y que me lo dé en lenguaje natural, ¿no? Ajá, que te lo explique como ChatGPT, ¿no? Entonces, si quieres hacerlo y vas y lo vemos. Avanzaríamos súper rápido en la... Ahora, la documentación es sencilla, ¿eh? Creo que son 2 páginas o 3 cuando mucho. Son mnemónicos cortos y no son muchos. Porque se ve interesante. Yo, por ejemplo, a veces dibujo mucho en tics y Ujú. es un dolor de cabeza Sí, estar ahí, ¿no? Tips es un programa. Es algo similar, pero de látex. es que LaTeX tiene varios. Ah, ok. Pero, Pero sí es un dolor de cabeza. te invito a que lo pruebes y lo compares y me dices, ¿no? Ahí está la dirección del GitHub. Porque, por ejemplo, ya este ChatGPT, esa imagen que usted tiene ahí, Ujú. tú le sacas un screenshot, se lo pones a ChatGPT y dile, analiza esta imagen y genera un código en tics. Ujú. Y te lo genera, no te lo genera igual, pero pues te da un Aproximado. aproximado, ¿no? Sería interesante que lo hagas con metagráfica. Sí, eso es lo que estaba. Uno lo puede dibujar a mano, Sí. tomar la foto, subirlo a ChatGPT y decirle, a ver, Así te lo genera. trátame de hacer un código en Meta, Sí. un aproximado, ¿no? Entonces ya te Ujú. da un bosquejo y pues ya tú ya le vas a ir moviendo, ¿no? Poco a poco, pero, pues te da un avance, Claro. Claro. Un boceto inicial. un set inicial. Te da. Sí, eso ahora hace ChatGPT fotos. Y Sí. con Llama se puede. Es que GPT no lo he usado mucho para entrenar, pero con Llama sí se Bueno, puede hacer. pero es la misma idea, Es ¿no? la misma idea. Sí, sí. Sí. Sería buenísimo. Ajá. Entonces ya no se necesitaría hacer eso que digo. No, nada más le platicas al programa, hazme tal cosa y te lo hace. Está de moda todo esto, ¿no? Sí. Sí, usarlo. Pues sí, sería interesante para conectarnos realmente al siglo XXI. ¿Sí? Una pregunta
Con gusto. A mí me encanta este tipo de cosas. Yo soy de los que me gustan este tipo de cosas y código. Pero ya viéndolo, digamos, de una forma crítica, la curva de aprendizaje para hacer este tipo de figuras, ¿qué tanto va a influir en pues, qué tanto puede permear, tomando en cuenta que para el tipo de gráficas que se pueden hacer, las figuras que se pueden hacer, hay software de diseño justamente que nos permite dibujar cosas vectoriales y de manera mucho más fácil? O sea, a mí me gusta y yo hago muchas cosas de esto, pero si yo voy a hacer, por ejemplo, la figura esta de electrones cayendo y eso, o sea, ahí, no sé. O sea, Sí, yo creo que tiene ventajas y desventajas porque una figura muy detallada que tú hagas a mano puede ser muy entretenida, te puedes tardar un rato, por ejemplo, dibujar cada flechita ¿no? Puede ser, y además sujeto a error humano que se te mueva. Entonces una ventaja de hacerlo con programación es que pues te automatiza muchos pasos, ¿no? Y aquí una sola subrutina, digamos, te genera todo esto. Es como un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que es como un balance. En algunos casos es más fácil hacerlo interactivo con Inkscape, por ejemplo, o, ¿cómo se llama el de Mac? El Designer, ¿no? Y hacerlo con un programa como este. Varía. ¿Alguna otra pregunta? Anímense, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Denos una vez más un aplauso y le vamos a pegar su...